A toda la audiencia de Tocadiscos en el aire. Buenas tardes, Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Otra vez húmedos. Húmedos, che, buenas tardes. Bueno, no sé, Loa, ¿qué te parece a vos? ¿Qué preferís? ¿Buenas noches, buenas tardes? ¿Afuera hay sol? No. Entonces, buenas noches. Bien, bien, bien. Ahí el razonamiento de Loa. Bueno, arrancamos otro programa de Tocadiscos en el aire, del dispositivo Tocadiscos, de la Dirección Provincial de Salud Mental. Hoy estamos con Facu. Ale estaba con algunas cuestiones personales de salud ahí resolviendo, al igual que Agustina, así que les mandamos un gran beso y que se recuperen pronto. Así que bueno, hoy estamos mano a mano con Facu en el programa. Facu, ¿querés adelantarnos un poquito de qué se va a tratar hoy el programa? ¿Quién tenemos para entrevistar? Sí, hoy la idea es ya pasar a lo específico. Hasta ahora veníamos como, viste, en cuestiones muy, no digo abstractas, digamos, porque si uno se pone a pensar, todo tiene un sentido, digamos, de aplicación a lo cotidiano, de lo que veníamos charlando, pero bueno, en esta idea de pasar de lo normativo al enfoque de género, a pensar el concepto de salud y después a pensar la sexualidad en relación a la salud. Ahora específicamente vamos a empezar a hablar sobre VIH e infecciones de transmisión sexual. Bien. Esa es la idea de este encuentro, que es el previo, diría yo, al próximo encuentro, que va a ser sobre sífilis y sífilis congénita, que si ustedes recuerdan es, digamos, de alguna manera, básicamente la razón de ser de los micros, por lo menos desde que nosotros llegamos. Papu. Muy bueno, bien, bien. ¿Y hoy a quién tenemos entonces para entrevistar? Y hoy vamos a entrevistar a Gerardo Perafam, que es el jefe del programa de VIH e ITS de la provincia de Santa Fe, y a Fernando García, que es un activista del cordón industrial que participa en una organización no gubernamental que tiene todo un trabajo desarrollado en torno a VIH y también una red de personas viviendo con VIH, así que creo que va a estar muy interesante. Bien, bien, interesante y necesario, ¿no? De abrir conversaciones respecto a estas temáticas, ¿no? Sí, sí, coincido en eso porque creo que son situaciones que generalmente no se tratan en la pública, por decirlo de alguna manera. Vamos, se tratan en el consultorio o se tratan al momento del testeo y quizás en fechas muy específicas, como puede ser el día en el que se trata de concientizar en torno a poner el hepatitis, las hepatitis virales, o si no, después tenés el 1 de diciembre, que es el Día Internacional de Acción contra el SIDA. Sí, que están los centros de testeo, pero ahí en las plazas o en algunos lugares. Claro, exactamente. Bueno, digamos, la idea acá es también salir un poco de esa... Sí, exactamente, y también ir armando como redes, que es lo que hacen ustedes, y también informar a la población, a la audiencia de, bueno, qué pasa, qué tenemos que hacer si estamos ante un caso de VIH, que eso puede suceder, que nos puede suceder a cualquier persona. Y bueno, más informados estemos, más vamos a poder prevenir, acompañar, curar. Hay tratamiento, digo. Sí, sí, totalmente. Ya sabemos que cuando hablamos de VIH estamos hablando, digamos, de una cuestión, digamos, completamente tratable, digamos. Exacto. Y esto, digamos, ha cambiado también todo el paradigma del VIH originariamente asociado a la muerte. Exactamente, eso te iba a decir. En otro momento era como asociarlo directamente a la muerte, ¿no? Sí, y además también que nos encuentra en un tiempo en el que hay a diferencia de la sífilis hay una respuesta global que diferencia más, diferencia menos en función de los recursos económicos de los países o incluso hacia adentro de los países mismos, estructura la forma en la que tiene que accionar el sistema de salud para poder dar respuesta, digamos, a este virus específicamente, ¿no? Después está el asunto de otras infecciones de transmisión sexual que no son, digamos, que no son el VIH, como puede ser la hepatitis B, la hepatitis C, como puede ser el HPV. Pero bueno, digamos que en los segundos casos que decimos, por ahí no estamos frente quizás al problema que sí se nos viene planteando en el último tiempo, diría yo en las últimas 2 décadas,
acerca de la sífilis y la sífilis congénita en particular, ya como un problema de salud pública, digamos. Claro. Hacer Bien. esa diferencia y también por qué la razón en que ese tema específico va a ir, digamos, en un encuentro propiamente dicho, y le vamos a dar un abordaje un poco más general, porque está muy interrelacionado, y también con una dimensión política del tema, que creo que eso es no menor, tener una dimensión política sobre el asunto, porque se da además en el marco de un debate nacional en torno a la reforma de la vieja ley de SIDA por una nueva ley de VIH, hepatitis virales, ITS, y creo que me estoy olvidando de la tuberculosis también. Entonces, se da en ese contexto y lo hace más interesante, creo yo. Bien, bien, Facu, súper interesante. Y bueno, abrir paso a hablar de estas cuestiones también es, bueno, es como decíamos, es empezar a hacer algo con eso, porque también lo que sucedía antes con las enfermedades de VIH, o sífilis, otras enfermedades, era que no se hablaba. La persona no se animaba a decir que estaba padeciendo eso. Muchas veces no llegaba a los sistemas de salud, o si se llegaba ya en condiciones de mucho avance, deterioro de la enfermedad misma. Sí, creo que también tuvo que ver con las etapas, si querés, por las que fue atravesando el virus, ¿no? Esa etapa inicial de, no sé, no quiero hacer una equiparación que no sea correcta, digamos, pero si nosotros pensamos el momento desde que aparece el COVID hasta hoy, atravesamos la situación de miedo, de desconocimiento, de no saber qué hacer, una etapa de apoyo al personal de salud y de repente después una etapa de rechazo al personal de salud, una etapa de apoyo a las medidas sanitarias y después una etapa de rechazo. Bueno, yo entiendo también que con el VIH ha pasado algo similar, digamos, si uno historiza y uno piensa, digamos, lo que fue el surgir de un virus desconocido, cómo se construyó un estigma en torno al virus, cómo eso también impidió, digamos, el acceso a los servicios de salud para que las personas, digamos, pudieran acceder, digamos, a un tratamiento que además estaba en investigación, hasta llegar a este momento en el que vivimos, en el que todo eso, digamos, está de alguna forma reconfigurado. No quiere decir que no haya estigma todavía, estigma social concretamente. Sí, pero también depende, bueno, de nuestros espacios, nuestras funciones de, bueno, de comunicar e ir desarmando este estigma, porque bueno, estar hoy hablando de esto tiene que ver con eso también, me parece. Coincido totalmente. Bueno, creo que ya tenemos en línea a Gerardo Perafán, que sería nuestro primer invitado. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola Gerardo. Con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, un gusto. Te habla Danisa de acá de Tocadiscos en el Aire, acompañada acá con Facu. Bueno, un gusto tenerte para Facu, charlar. Danisa, Y bueno, y charlar sobre toda esta problemática, así que a disposición de ustedes. Sí, nos parecía importante, digamos, que estuvieras participando en este encuentro, porque bueno, tenés una función clave, por decirlo de alguna manera, Gerardo, digamos, en la vinculación al VIH y a las infecciones de transmisión sexual como jefe de programa. Y por ahí te pregunto, más que nada para la audiencia, ¿qué es el programa de VIH, ITS de la provincia de Santa Fe? Y contarnos un poquito cómo funciona antes de avanzar por ahí específicamente con el tema. Les cuento, el programa, las funciones, tiene varias funciones. Una de las funciones es el testeo de las personas que tienen con VIH, o sea, el testeo de VIH, o sea, acercar el test para que las personas se testeen, la accesibilidad de los tratamientos con VIH, o sea, que todo el mundo que tenga VIH en la provincia de Santa Fe tenga accesibilidad al tratamiento, que nadie se quede sin tratamiento en la provincia de Santa Fe, la entrega de preservativos en toda la provincia de Santa Fe, el asesoramiento a los colegas médicos que tengan algún problema con medicación o con algún paciente, interconsultar, hacer más fáciles con los colegas las internaciones de los pacientes,
promocionar la educación en VIH para que baje la discriminación, o sea, brindar información y trabajar toda esta temática entre todos. Yo lo primero que planteé cuando entré al programa de VIH, yo trabajo hace más de 20 años en el servicio de HIV del Hospital Centenario de Rosario. Una de las primeras cosas que planteé fue seguir 2 días haciendo consultorio en el servicio de HIV del Hospital Centenario, que es el servicio de HIV con más pacientes en la provincia de Santa Fe y uno de los más grandes del país. ¿Para qué? Para no sacar los pies del barro y siempre saber cuál es la problemática en las poblaciones clave, en la demanda de la gente. Ustedes saben que la persona que vive con VIH no es solamente el VIH, es un montón de demandas más, con lo cual, digamos, la experiencia que tengo en esto me lleva a entender la problemática del VIH. No solo el VIH, sino hoy tenemos en el mundo aumento de sífilis. En el mundo, miren, hay 2 cosas que son importantes marcar. En el mundo hay un descenso del uso del preservativo. Y hay un aumento de sífilis en el mundo, lo cual nos debe llamar la atención y estamos haciendo hincapié de nuevo en el uso y en las ventajas del uso del preservativo. Por ejemplo, estamos dando capacitaciones a médicos, controlando que funcionen bien los sistemas de salud, sobre todo en la parte pública, asesorando a médicos en lo privado cuando tienen algún problema en la accesibilidad a los tratamientos. Y en pandemia lo que hicimos fue garantizar tratamiento, cargas virales para todos los pacientes, inclusive de dar tratamiento mensualmente pasamos a darlo por 2 o 3 meses para que no se tenga que movilizar la gente, y eso es algo que ya quedó, y la accesibilidad a las cargas virales, y facilitando todo lo que más podamos a las personas que viven con VIH. Gerardo, te pregunto, vos, por tu experiencia, ¿a qué crees que se debe este cambio de conducta, digamos, por decirlo de alguna manera, respecto al uso del preservativo? Mira, eso es algo que lo hablamos con colegas, tuve una reunión, no creo que sea una sola cosa, ¿vos me entendés? Viste que en el mundo siempre hay cambios de algunos paradigmas, la gente, yo creo que el uso del preservativo se da en circunstancias a veces cuando, digamos, no sé si es la palabra justa, pero cuando la gente sale a divertirse, por ahí, a lo mejor, el tomar alcohol, o sea, ustedes saben que el alcohol es lindo, maravilloso, pero en un límite, después del alcohol lo que produce es una pérdida de inhibición, o sea, la capacidad de decir que no que tiene la persona. A veces el aumento, el consumo de alguna sustancia, el decir estoy podrido usar preservativo, entonces, y como hay otros métodos anticonceptivos, no se olviden que antes el preservativo iba muy de la mano con el método anticonceptivo. Hoy en día, el avance de los métodos anticonceptivos, desde el implante intradérmico, el DIU, todo, hizo que la gente no se tenga que cuidar con preservativo por embarazos, con lo cual disminuyó el uso del preservativo. Y también yo pienso que tenemos que educar más y dar más conocimiento. Yo estoy a favor de la ESI, ni hablar, de la educación sexual integral. Yo creo que cuanto más información demos, y eso lo baja la ministra del Ministerio de Salud, la doctora Martona, cuanto más educación demos, cuanto más información, la gente mejor puede elegir para vivir sana en su vida. Entonces, yo creo que todo esto es algo que se está dando, un fenómeno a nivel mundial, que bueno, que tal vez los sociólogos, los médicos, las organizaciones, porque no faltan preservativos, o sea, en todos lados hay preservativos, inclusive hay algunos centros de salud, esto es increíble, chicos, pero que sobran preservativos. ¿Me entienden de lo que le estoy hablando? Gerardo, O sea, te pregunto, tal vez pensar también en los lugares que están los preservativos, tal vez, no sé, pensaba en esto de que estén más accesibles, ponerle a la juventud. Escuchá, los preservativos están en cualquier centro de salud a la vista, porque eso es una indicación que damos, en la mesa de entrada, donde pasarlo, agarrás y te lo llevás.
no tenés ni que decir Sí, tu pero nombre, nada. pensar por fuera, que estén por fuera del sistema de salud, no sé, en lugares donde... O sea, las organizaciones, nosotros le entregamos preservativo a las organizaciones, porque yo soy de la teoría que hay que trabajar mucho con las organizaciones. ¿Verdad? Porque las organizaciones llegan a lugares donde no llega el Estado y tenemos que trabajar todos juntos. A las organizaciones le damos la cantidad de preservativos que necesiten para ellos también entregar. ¿Me entiendes? No sé, Por digo, ejemplo, eventos públicos, eventos donde masivos, donde los adolescentes se mueven, digo, también pensar en eso, porque yo transito por Sí, centros sí, dale. de centros de salud y por ahí es difícil que un adolescente se acerque y agarre un preservativo. Pero, por ejemplo, mire, les cuento, nosotros estamos haciendo testeo, campañas en todo, y entregamos preservativos. Entregamos. Y les cuento una anécdota, bueno, que a mí no me importa. Con que uno lo use es bárbaro. Vos entregás y después encontrás preservativos tirados en la calle. Claro. ¿Me entienden lo que yo le digo? O sea, yo creo que tenemos que abordarlo, como vos decís, mejorar la accesibilidad de los preservativos, estoy totalmente de acuerdo. También tenemos que entender que no es un recurso infinito el preservativo, es un recurso finito. Por ejemplo, en pandemia no había preservativos en el mundo, porque no salían los barcos. Los preservativos en el mundo se fabrican en 2 lugares, ahora en la China y en la India. Ajá. En una época acá teníamos una fábrica muy buena de preservativos y antes del 2019 se cerró la fábrica. Entre el 2015 y el 2019 se cerró la fábrica. Los famosos, no sé, ustedes son jovencitos, pero en mi época era el preservativo más conocido, marca Camaleón. Y se cerró la fábrica. Se fundió entre el 2015 y el 2019, creo que fue el 2017, 2018, no tenemos más fábrica de preservativo acá en Argentina. Se importan todos. Cuando vino pandemia, cuando vino la pandemia, llegaban del exterior. Los barcos vieron por todo este problema de COVID, todos no salían. Tuvimos ahí un mes y medio que bajaron el número. Después rápidamente la provincia compró preservativos. Me acuerdo que se habían disparado los precios a la nube, porque como no llegaban, los que tenían los preservativos los vendían por 2 o por 3 el precio. La provincia compró preservativos y ahora la Nación está entregando y si falta la provincia compra. Pero yo creo que la accesibilidad puede ser, te lo tomo, está bueno, y también yo creo que es una Más cuestión allá de una educación. campaña, digo, porque antes con Facu hablábamos de estas cuestiones que por ahí está buenísimo que se hagan campañas contra el VIH o cómo abordar, pero como que no sean, como pensarlo como algo más instalado, donde... No, escuchá que te cuento una cosa. Nosotros estamos instalando centros de testeo en forma permanente. Ahí va. Las campañas sirven para visibilizar el problema. Ahí está. ¿Me entendés? Vos cuando haces una campaña de cualquier patología, lo que haces es visibilizar el problema. Bien. Lo que vos después tenés que dejar en instalados lugares, en enfermedades de transmisión sexual, tenés que usar consultorios amigables, Claro. donde la gente vaya tranquila. Nosotros ahora, en centros de salud, estamos empezando por la periferia, a donde cuesta la accesibilidad, y lo estamos extrapolando a toda la provincia, es con test rápido de HIV. Bien. Y vamos a agregar test de sífilis, o sea, en 5 minutos tenés el resultado. Y estamos empezando en lugares donde se hacen controles de embarazo, para Bien. prevenir que tengamos embarazadas, si tienen HIV no se enteren, y testeando parejas de embarazadas, porque todavía vivimos en una sociedad machista, Exacto. por desgracia. Y hay que testear a la pareja de las embarazadas, porque una mujer no queda embarazada del aire. Claro. Y, y el hombre se tiene que hacer cargo, y tiene que testearse, y tiene que estar ahí al lado. Y Porque Gerardo, muchas veces una mujer queda embarazada y el hombre no lo testean. ¿Perdón? Gerardo. ¿Entiende lo que digo? Sí, escucha, lo entiendo. vos sabés que a raíz de esto que decís se me viene una pregunta a la cabeza, digamos, y me gustaría que al margen de, digamos, de tu rol de médico y de jefe de programa, como hombre también me puedas responder, y como hombre también te pregunto, digamos, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los varones también con respecto, digamos, a esta baja o este desentendimiento, por decirlo de alguna manera, respecto al uso del preservativo, ¿no? Y el incremento de Sí, las tenemos infecciones? muchísima responsabilidad. En una sociedad machista donde el hombre todavía, desgraciadamente, toma decisiones
por fuera de la otra persona sin respetar la decisión, muchísima responsabilidad. ¿Qué quiere que te diga? Muchísima. En una sociedad machista donde todavía todos los días tenemos violencia de género y no se respeta a la mujer, el hombre tiene una responsabilidad inmensa. Vos, viste, cuando dicen, no, la mujer, ¿cómo? ¿Vos querés que muchas mujeres le pueden decir a su pareja ponete un preservativo? En una sociedad machista, entonces eso tenemos que educar, tenemos que empoderar a la mujer y que la mujer decida si quiere o no que el hombre la penetre con preservativo, porque la mujer decida, no que el hombre decida por la mujer. Y darle todo el conocimiento para que se cuiden y todas las herramientas para que la gente pueda elegir vivir sana. Sí, yo Y coincido disfrutar en la esto. sexualidad como corresponde. Coincido en esta idea, digamos, de educar, yo diría educar para la libertad, en el sentido de que sea un acto de decisión, la forma en la cual quiero tener una relación sexual y obviamente con consentimiento, porque si no, no hay libertad. Todo esto que siempre repetimos y que nosotros a veces creemos que, digamos, es un mensaje que está generalizado, pero que después en la realidad chicos, dista yo digo mucho. chicos porque, le digo chicos porque me parece que son re jóvenes. Ay, gracias. Gracias. No vamos a decirle la edad del público. Pero creo que pueden ser mis hijos. Por la voz, todos creo que pueden ser mis hijos. Por eso le digo chicos. Se lo digo cariñosamente. Sí, yo le digo una cosa, cuando uno ve en el consultorio, a mí que me toca atender, estamos lejos de que se respete a la mujer y se pueda hacer todo lo que corresponde. Nos falta muchísimo, dimos muchos pasos para adelante y está bueno, pero hay que seguir apoyando todo esto. Esto es una lucha de la mujer y de todo para que las cosas se hagan como corresponde. Sí, y también creo yo, digamos, que hay ahí un tema que hay que empezar a introducir, que se está, decía en el encuentro pasado Daniel Tepas, que tímidamente algunas áreas específicas de los estados están empezando a introducir el trabajo, digamos, sobre el trabajo con varones. Iba a decir masculinidades, pero prefiero decir estrictamente para que se entienda. Y les digo más, hay en relaciones de hombre que tienen sexo con hombre, tampoco usan preservativo y no se respeta tampoco. Ojo, que no nomás hombres y mujeres. Sí. Esto abarca todo, es bien transversal esto, atraviesa todo. Uh-huh. O sea, yo creo que nos falta educar mucho, empoderar a la gente, sobre todo empoderar en la relación que sea los más débiles, para que la gente pueda decidir vivir sana. Porque lo que hay que entender es que el preservativo es sinónimo de libertad. Vos tenés una relación con alguien con preservativo y sabés que podés hacer lo que quieras, lo que el otro te permite y lo que vos quieras hacer, lo que consientan los dos, pero no te va a suceder nada, estás libre. Entonces, el preservativo genera libertad, o sea, bien usado y entendiendo es una herramienta muy válida. Entonces, hay que seguir en ese camino. Bueno, Gerardo. Bien, esto, vivir sano te permite, eso está bueno, remarcarlo. Y otra cosa que les digo, vivir con el virus del HIV es sinónimo de vida. Uh-huh. Bien, es sinónimo de vida. Es sinónimo de vida, no es más sinónimo de muerte. Hoy las personas que viven con HIV tienen carga viral indetectable. Uh-huh. Exacto. Si toman su medicación, no transmiten virus. Exactamente. No transmiten virus. Entonces, hoy, y las medicaciones nuevas que del Estado se le están dando a las personas que viven con VIH, le estamos dando muy parecido a lo que le darían en un país del primer mundo. Entonces, estamos en buena forma, tenemos un vademecum muy bueno, adaptable a las necesidades de cualquier persona que viva con el virus, con lo cual el VIH, el VIH como toda enfermedad crónica, si vos haces bien los deberes, la llevas bárbaro. Exacto. Si no haces bien los deberes, la enfermedad te lo va a hacer sentir. Sí, como una diabetes, como cualquier otra enfermedad. Como una hipertensión. Exacto. Un hipertenso que coma con sal y no tome el remedio. Exactamente. Y esto es el que cabe la general de la ley. Y lo que hay que hacer, hay que educar, abrir la cabeza y desestigmatizar. Exacto. O sea, sacar esas construcciones obsoletas en la sociedad.
Y la ley de HIV nueva también trae cosas superadoras. Esperemos que ahora se vote en Senado y después se empiece a aplicar. Gerardo, ¿nos podés nombrar a grandes rasgos un poquito de lo que trata la nueva ley? La ley lo que plantea fundamentalmente es, una de las cosas que plantea que las personas que tienen 20 años de aporte, 50 años y 10 años viviendo con el virus se pueden jubilar. Ah, mira. Y eso obedece a algo, por el desgaste que tuvieron las personas con las medicaciones anteriores, que no son las de ahora, y que pasaron la peor época del VIH, esa gente merece un reconocimiento. Pusieron el cuerpo en esta pandemia del VIH, entonces merecen ser reconocidas. No se puede pedir en un prelaboral HIV. Mira. Aborda también la problemática de tuberculosis, aborda la problemática de hepatitis, o sea, hace más inclusivo todo. Entonces, es una ley que es un paso para adelante. En líneas generales, es lo que... Pero lo importante es ese reconocimiento a las personas que llevan tiempo viviendo con el virus. Sí, una reforma necesaria también, porque la ley que teníamos era una ley muy vieja, que además respondía a otro paradigma. Precisamente vos hace un momento dijiste, digamos, vivir con VIH es vida, digamos, o sea, precisamente la nueva ley que tiene que votar el Senado es precisamente eso, digamos, es dar un giro en la normativa hacia ese cambio de paradigma que es el que transitamos ahora y no esa vieja ley de SIDA. Ahí está la notoria diferencia de lo que la carga negativa del SIDA a una nueva ley de VIH, ITS, hepatitis viral, etcétera. Es vida, hay que influir, tenemos que estar todos adentro y bueno, y tener la cabeza abierta para que todo el mundo, y nosotros, el rol del Estado, hacerle las cosas fáciles, para que la gente pueda elegir lo mejor posible. Bien. Vos me decías el programa, que no es poco, que espero con cumplir algo de todo eso me puedo dar más que satisfecho. Nosotros seguimos siempre lo que nos propone UNOCIDA, que es test and treat, que significa testear y tratar. Cuanto antes teste y la persona sepa que vive con el virus y antes lo tratás, mejor calidad de vida y menor transmisión de virus. Bien, perfecto, importantísimo. Gerardo. Bueno, Gerardo, Bien, te agradecemos claro. mucho que te hayas tomado un momento para poder responder estas preguntas. Mire, chicos, a mí todo lo que sea, yo soy el agradecido porque hayan pensado en llamarme y todo lo que necesiten a disposición de ustedes. Les mando un abrazo grande y siempre a disposición. Gracias, Gerardo. Gracias, muy claro, gracias. Para adelante. Saludos. Un abrazo enorme para todos. Dale, abrazo. Chau, chau. Bueno, ¿no? Interesante Muy escucharlo interesante. a Gerardo porque, bueno, tiene un rol clave, ¿no? Por ahí uno coincide más, coincide menos en determinadas cosas, como pasa generalmente, quedamos con todas las personas, pero lo cierto es que el programa es una herramienta necesaria y tener personas que tengan un abordaje, digamos, de territorio e integral acerca del asunto es importante y es importante también que las autoridades que tienen responsabilidad respecto a este tipo de infecciones se expidan con respecto, digamos, a las normativas que están en proceso de cambio. Bien. Porque eso también ayuda a que nuestros legisladores también inclinen sus decisiones favorablemente, no olvidando que la nueva ley de VIH es una ley que se viene trabajando hace 8 años en el Congreso. Es nuevo decir que no es tan nuevo. Claro, digamos. Como la nueva ley de salud mental que estábamos hablando antes. Exactamente, no ve la luz y necesitamos que vea la luz la nueva ley de VIH. Así Bien. que... Y para eso políticas públicas que acompañan, ¿no? Para su plena implementación. Sí, totalmente, porque si no queda media. Exactamente. O sea, tenemos la ley, pero no pasa nada después. Bueno, después Facu, estaría bueno en algún momento ver
hablar con Gerardo que nos pase los centros de testeo que van a quedar fijos por ahí en el territorio. Eso estaría bueno de poder acercar a la población. Sí, creo que coincido. Estaría buenísimo para poder, sin dudas, poder hacerlo conocible, digamos, Exacto. por decirlo de alguna forma. Exacto. Bueno, creo que lo tenemos a Fernando, me parece. Vamos con Fernando. Fernando. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Te saluda Anisa de Dispositivo Tocadiscos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Anisa. Bueno, le contamos a la audiencia, como decíamos antes, Fernando es un activista que vive en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe, pero bueno, también tiene alguna incidencia en la ciudad de Rosario y alrededores, además por la cercanía y el vínculo que tiene, ¿no? El cordón con la ciudad. Es interesante también tener esa voz, y la voz de la sociedad civil, porque hasta recién teníamos la voz de un funcionario de gobierno, de un funcionario público, y acá está la voz de la sociedad civil, como venimos haciendo en casi todos los encuentros aparte, para pensar, digamos, el VIH, para pensar el abordaje del VIH, para pensar en las infecciones de transmisión sexual, y también en esta circunstancia, decíamos Fernando antes, que venimos atravesando acerca de la reforma de la ley, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ¿qué tal? Un gusto poder escucharte. Sí, como tal cual decís vos, ¿no? Hace muy poquito se dio media sanción en la Cámara de Diputados al nuevo proyecto de ley de VIH, de hepatitis virales, tuberculosis y otras ITS. La verdad que en sí es una ley integral que viene a superar a la ley actual que tiene una mirada muy biomédica, y esta ley o este proyecto de ley tiene justamente una mirada mucho más integral, con una perspectiva de género y de derechos humanos. Lo que viene por lo menos a plantear esta ley, ¿no? Justamente al ser integral, a integrar cuestiones de hepatitis virales, integrar la tuberculosis y otras ITS que en la actual ley no están contempladas, y a poner en cuestionamientos algunas cosas, como por ejemplo, no sé, se me ocurre por ahí el testeo preocupacional previo, ¿no? a un empleo, por ejemplo, a tener una mirada de perspectiva de género al respetar el parto que la persona gestante desea llevar adelante. Es una mirada con muchos derechos humanos, y fue un proyecto de ley sobre todo trabajado desde las instituciones, de las organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con parte del Estado. Esto hay que destacarlo mucho porque fueron más de 40 organizaciones que conformamos el Frente Nacional de Personas que Vivimos con VIH, que trabajamos a lo largo de estos años en este proyecto de ley. Bueno, muy importante lo que planteas, es decir, que también es una ley con consenso. Y entendemos, digamos, que una ley con consenso es lo mejor posible, y en la medida de que es lo mejor posible y el resultado precisamente de esos acuerdos deberían ser bien tomados por los senadores para poder arribar a la aprobación de la ley tal cual salió de la Cámara de Diputados, ¿no? Porque viste que en lo general a veces aprueban, pero después en lo particular hay pequeñas reformas sobre pequeños temas que a veces generan rispideces internas y alteran el espíritu de la norma, y esperemos que eso no pase con esta ley, porque bueno, como vos mismo decías, hay algunos aspectos que son importantísimos, como por ejemplo la cuestión provisional, y que antes también lo veníamos hablando, ¿no? Tal cual, y eso que vos decís, que mencionás, ¿no? Que justamente necesitamos que la ley sea una cuestión transversal, para no que la política no se apropie de esto, sino que se entienda de que esto fue una ley trabajada en conjunto y en articulación con las organizaciones de la sociedad civil y justamente con el Estado. Hemos notado y hemos visto en la Cámara de Diputados algunas opiniones que, si bien hemos tenido un buen número, ¿no? 241 votos a favor y hubo 8 en contra, pero estos 8 en contra fueron justamente los que buscaron la vuelta a ciertas cuestiones puntuales, como vos mencionás,
que remarca la ley. Esperemos que esto el diputado no pase y que puedan entender la necesidad del porqué de esta ley. Justamente esta ley lo que viene a plantear es salvar vidas. Como vos sabrás, Facu, hoy en nuestro país cada día se mueren 13 personas por enfermedades relacionadas al SIDA o a las hepatitis virales. Y es lo que viene a hacer justamente esta ley, ¿no? A que esas 13 personas no sigan muriéndose por día, que si no venga a salvar esas vidas, que el Estado pueda llegar a tiempo en esos pacientes, con esos casos, y que no tengamos que lamentar todos los días 13 personas que ya no están. Esperemos que esto en la Cámara del Senado no pase y que la aprobación sea totalmente inmediata. Bien, Juan. Te hago una consulta, Fernando. ¿Cómo evalúas vos el abordaje que viene realizando el Estado respecto, digamos, a el VIH en particular? Por un lado, en cuanto a las personas que viven con el virus y el tratamiento, y por el otro lado, en lo que hace, digamos, a la cuestión preventiva y en el acceso al testeo. Qué buenas preguntas. Te voy a contestar primero desde atrás para adelante. Sabemos que desde el año 2015, sí, más o menos, no tenemos ningún tipo de campaña preventiva por parte del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Ya no se pensó en esta cuestión de trabajemos en conjunto para ver qué es lo que podemos hacer en cuanto a la prevención. Y convengamos que la prevención viene desde el momento que esa persona tiene alguna duda hasta, no sé, algún material informativo, una folletería, un afiche, un spot. Esto lamentablemente desde el año 2015 no lo tenemos. Es algo que se viene reclamando de las organizaciones de la sociedad civil al Estado en sus 3 niveles, porque somos las organizaciones las que venimos a salir al cruce con esta cuestión de la prevención y tapar estos baches que no corresponden a las organizaciones civiles, hacer, si bien es nuestro trabajo y nuestra labor, porque lo hacemos porque queremos, porque nos sale, porque es de una forma voluntaria, porque muchas y muchos de nosotros justamente vivimos con VIH inclusive, y vemos que falta esto, vemos que falta el compromiso del Estado en sus 3 niveles en cuanto a la prevención. En lo segundo, como la primera parte, ¿no? También vemos que faltan un montón de cuestiones. Por ejemplo, para comentar algo que siempre comento, digo, debería ser un poco más descentralizado, ¿no? Las personas que vivimos con VIH muchas veces tenemos que viajar. Los que somos de pueblos, por ejemplo, del pueblo de Dios, ciudades más pequeñas, tenemos que viajar hasta Rosario o General Baigorria para poder acceder al tratamiento. Porque en nuestras ciudades locales no tenemos, por ejemplo, un centro o un infectólogo dentro de la ciudad. Darte un ejemplo, recién hace menos de 5 años la ciudad de San Lorenzo tiene un infectólogo en la ciudad, pero por pedido justamente de las personas que vivimos con VIH. Imagínate los pueblos que les siguen a San Lorenzo, como Timbú, Andino, Gaboto, que tienen que viajar hasta estos lugares para poder ser atendidos. No hay una descentralización, ni mucho menos, convengamos que en cuanto a la medicación, tampoco existe ese acceso totalmente mucho más rápido. Y eso es un doble riesgo, ¿no? Porque cuando no entendemos que es necesario descentralizar, es necesario que en cada lugar de residencia haya un servicio de infectología, por ejemplo, entre otras cosas, hay muchas de las personas que viven con VIH que quedan a mitad de camino. ¿Por qué? Porque no pueden acceder al tratamiento, porque tienen que viajar, porque muchas veces se les dificulta el traslado, por un montón de razones. Vemos que quizás desde los programas tanto nacionales como provinciales, esta cuestión cuesta mucho trabajarla. En la provincia de Santa Fe el programa provincial hace muy poco que empezó a estar de nuevo en funcionamiento, pero aún así todavía falta muchísimo para hacer y para entender que es necesario muchas veces llegar a tiempo con estos pacientes, porque después lamentamos la pérdida de 13 compañeros que se van cada día. El otro día, Facundo, leía una noticia respecto al HPV, que había una campaña también del Estado donde, bueno, promovía el estudio, el PAP,
para detectar, había un hisopado donde se detectaba la enfermedad, y lo que leía que hubo gente que refería que no, descentralizar, porque hay lugares que no llega eso. Sí, como que bueno, es algo, un malestar que se escucha. Es que totalmente, o sea, acá un claro ejemplo que vos mencionás, ¿no? Podemos buscar otros ejemplos, ¿no? Que sabemos que estadísticamente la sífilis ha aumentado mucho más exponencial que quizás los casos nuevos de VIH en estos últimos años, ¿no? Me refiero a sea sífilis congénita o no, ha tenido su aumento y su incremento. Cuando nos preguntamos el por qué, ¿no? Pasan estas situaciones, y vos mirás fuera, porque parecería que todas las miradas están centradas en las grandes ciudades, como Rosario, o quizás las que le siguen, como San Lorenzo y hasta ahí, pero digo, cuando vas más allá, te das cuenta que la información no llega. ¿Y por qué pasa que la información no llega? Y ahí es una cuestión a cuestionar y a hacer ruido, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque faltan herramientas, falta la cercanía de esta herramienta, de los recursos, el acceso a estos recursos y a estas herramientas. Sí, comparto. Creo también que ahí considero yo hay una cuestión más, que es, digamos, la pandemia ha actuado en algunas cosas de forma positiva para los servicios de salud, para otras no tanto. Por ejemplo, en lo que tiene que ver en la construcción de las redes y cómo hacemos de esas redes, digamos, una herramienta que sirva precisamente para la descentralización. Y por el otro lado, además creo yo que hay que comprender que cuando uno piensa, digamos, independientemente de la palabra campaña, pero cuando uno piensa campañas, cuando uno piensa estrategias, cuando uno piensa políticas públicas, ya no pueden pensarse más con un sentido uniforme como se pensaban antes, sino que hay que pensar en términos en lo que hace, por ejemplo, el territorio, en una perspectiva territorial, desde un enfoque territorial, porque también hay factores culturales, por ejemplo, que impiden que una persona, no sé, pienso en un adolescente, en un joven de un pueblo pequeño, ir a su centro de salud, a su SAMCO específicamente, a pedir un testeo de VIH, ¿no? Entonces también pensar que las estrategias deben ser para esas pequeñas comunidades diferentes y que también no resulten quizás violentas para lo que tiene que ver la configuración cultural de ese lugar, para hacer que esa persona vaya al SAMCO y ese testeo, digamos, pueda ser una realidad. Porque si uno lo piensa desde la perspectiva de una ciudad como Rosario, claro, acá hablamos con mucha más libertad de muchas cosas. Exacto. O sea, no hay dudas de eso. Sí, pero lo que le implica a esa persona de un pueblo tener que ir a decirle a alguien que conoce también de que le está pasando tal cosa. Bueno, esto es algo a pensar. Sí, pasa en los barrios mismos, inclusive. Exacto. A veces acá en la propia ciudad de Rosario, en cómo, digamos, el vecino de barrio, la vecina de barrio, digamos, hay determinados temas que por ahí prefiere venirse al centro y no hacerlo en el barrio. Entonces, bueno, ese creo que es otro aspecto que los tomadores de decisiones deberían tener en cuenta. Claro, pues si no, la campaña es como que aparece y desaparece y como que después ya está, no hay gente con esas enfermedades, como que bueno, sí, no pasó más nada, claro, digamos, ya cumplimos. Ya cumplimos, eso es algo re interesante. Famoso. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho que te hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros. Para nosotros era importantísimo tener la voz de la sociedad civil, como lo venimos haciendo, insistimos en todos los encuentros. Así que, gracias. No, gracias a vos por la invitación, gracias a ustedes ahí en el estudio. Nada, un placer de mi parte poder compartir esta minutos con ustedes. Bien, gracias Fernando. Un abrazo. Saludos. Bueno, llegamos al final. Se pasó volando, Facu. 20 en punto. Tenemos que entregar al programa. Bueno, la verdad que un placer. Muy, muy interesante. Y bueno, obviamente que hablando de esto también hablamos de salud mental y de, bueno, pensar estrategias en el territorio, cómo acompañar, empezar a deconstruir a estas cuestiones que nos decía Gerardo de bueno, pensar en los estigmas y de construirlos, ¿no? Sí, y acompañar.
Bien, fundamentalmente, por exacto. ejemplo, no sé, un aspecto muy importante para, digamos, que como reflexión final y en vínculo a esto que vos acabas de decir respecto a la salud mental, digamos, el de construir los estigmas y por el otro lado también generar las estrategias que permitan acompañar, por ejemplo, un diagnóstico positivo en VIH o cualquier otra infección de transmisión Exacto. sexual. Exacto, porque con el estigma la persona queda sola. Si desconstruimos eso, podemos armar redes y acompañar. Así que, bueno, buenísimo. Bueno, tenemos que dar por finalizado el programa. Los y las les esperamos el próximo martes a las 7 de la tarde. Y bueno, Facu, con vos nos vemos en 15 días. Así es. Bueno, que tengan un lindo feriado mañana.